ya que tenía aproximadamente 25 años que no me paraba atrás de un púlpito. Y yo les puedo contar, hermanos, que en aquel tiempo, yo cuando era niño, pues me congregaba en la Sagrada Familia, donde asistían mis pastores, y le daban la oportunidad a los niños, cuando era servicio de niños, para que predicaran, ¿verdad? Pero predicaron, o sea, toda la iglesia. Tenía como 12 años en ese momento. Después de ahí, pues, empecé a crecer un poco más, ya a la edad de 15 años, no quise ir más a la iglesia. Y el enemigo se encargó de hacer tantas cosas en mi vida, destruirme, me quería destruir. Y durante 18 años, más o menos 18 años, estuve en las drogas, estuve en tantas cosas que experimenté esto, porque siempre yo le decía a mi mamá, había un afiche, no sé si muchos de ustedes lo han visto, que tienen dos caminos y se ven uno más grande, el angosto y el anchote, y en la puerta ancha se ve todo el mundo alegre caminando por aquel lugar, ¿verdad? Y yo decía, pues mamá, yo un día me voy a meter por aquí, y por aquí hay un desvío arriba, por ahí yo después agarro el camino, le decía yo a mamá, después agarro el camino. Bueno, hermano, porque yo vi a aquellas personas que eran alegres, pero no fue así. Ahí yo no encontré felicidad, no encontré nada de eso, encontré puro amargura, problemas, encontré tantas cosas que hubo momentos que renegaba de Dios. Renegaba de Dios porque a mí me pasaban esas cosas, pero no entendía que era por la desobediencia, por el ser yo desobediente, amén. Y bueno, y yo le doy gracias a Dios, pues, que me permitió nuevamente estar en sus caminos. Pero aún cuando estaba yo en esos lugares así y me pasaban aquellas cosas, ahí sí me acordaba de Dios. Ahí levantaba mis manos y le decía, Señor, ayúdame, salva, si tú me sacas de aquí, yo te sirvo, le decía a Dios. Bueno, y así siempre era. Los días, bueno, estaba bien, tranquilo, pero después se me olvidaba y volví otra vez a las malas andancias, pues. Y le doy gracias a Dios, pues, por la oportunidad que me dio nuevamente de buscar su presencia. Y bueno, les quería leer una parte aquí en Marcos, hermano. Marcos 10, 46. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, levántate, ten confianza, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hermano, muchas veces
Muchas veces, muchos de nosotros, pues, anduvimos como anduvo este ciego, como anduvo Bartimeo. Y todos los que venimos, todos los que estamos aquí, estamos en este lugar porque escuchamos y oímos hablar de Jesús. En un momento escuchamos hablar de Jesús, pues, y le dimos la oportunidad a nosotros, pues, que entrara en nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, muchos de nosotros andábamos así, cuando venimos aquí, todos los que estamos aquí, pues siempre venimos con un problema, venimos porque necesitamos del Señor, porque ya no, con nuestras mismas propias fuerzas no podíamos. Y bueno, como este ciego Bartimeo, pues, él escuchó hablar de Jesús. Muchas veces sabemos que en aquel tiempo, pues, eran los reyes que entraban a la ciudad, ¿verdad? Y en el camino siempre estaban los ciegos, los cojos, estaban aún alejados los que sufrían de una enfermedad de lepra y estas cosas, ¿verdad? Y bueno, y sabemos que este hombre no esperó, cuando escuchó que era Jesús, él no pensó en pedir dinero, sino él pidió pues, que le hiciera un milagro, que tuviera misericordia de él. Y el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Pero hay algo que quería decirles, pues, que este hombre tuvo la voluntad, pues, este hombre, cuando Jesús lo llama, este hombre se levanta. Este hombre, antes de levantarse, este hombre arroja aquella capa, hermano. Arroja aquella capa para poder seguir a Jesús, lo que le impedía seguir a Jesús. Sabemos que muchas veces estos ciegos y estas personas usaban una capa para protegerse del sol, de la tierra, del frío, de todo esto. Pero esta capa para ellos era una identidad, hermano, porque uno en aquel momento de lejos lo podía reconocer que era un ciego, o que era un leproso, porque ellos se tapaban el rostro pues, con aquella capa para que no lo vieran, pues, las manchas y las cosas, las lepras que tenía. Pero este hombre, cuando Jesús lo llama, él se arroja aquella capa y se levanta. Se levanta y todo lo que le impedía seguir a Jesús, él lo deja atrás. Cuando él se retira, se quita aquella capa, tuvo una nueva identidad. Tiene una nueva identidad porque allí se descubrió y quedó libre de todo peso para seguir a Jesús. En ciertas oportunidades yo conocí a un hombre que él siempre cargaba un saco de semilla en el hombro, un saco de semilla. Y yo veía que a él varias veces les vi que le dieron la cola en una camioneta y yo lo miraba y yo decía, ¿por qué no baja el saco? Aquel hombre se montó y cargaba todavía el saco, montaba en la camioneta pero todavía cargaba el saco encima, hermano. Muchas veces nosotros estamos en los caminos de Dios, estamos aquí en la iglesia y no nos hemos despojado de cosas que traemos arrastrando del viejo hombre. Muchas cosas traemos, no lo hemos despojado, pero no lo hemos dejado. Que el hombre se montó en la camioneta y no fue capaz de bajar el saco siquiera para descansar un momento mientras que te iba ahí en la camioneta. Él cargaba su saco encima, estaba tan acostumbrado a cargar el saco que no sentía el peso ya porque lo tenía ahí. Y bueno, muchas veces, hermano, en lo secular, pues, esta capa representaba eso, pues, para taparse y todo esto del sol. Pero en lo espiritual, hermano, se refiere al pecado, la amargura, chisme, orgullo, falta de perdón, rebeldía, de los vicios, el desorden, hermano, el desorden. El desorden es algo tremendo, hermano, porque donde está el desorden, donde está el sucio, ahí es donde se mueven las malas influencias, ahí es donde está el enemigo, porque él es de desorden. Bueno, entonces vemos que este hombre se despojó de aquella capa que le pesaba, que le impedía seguir a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que hacer esto, hermano. Estamos en los caminos de Dios y nos hemos arrojado aquella capa. Yo lo digo por testimonio vivo, hermano. Yo tengo aproximadamente 5 años en el Evangelio. De los 5 años, hermano, 2 años es que estoy tomando firme con el Señor. Porque en 3 años, hermano, anduve así como anduvo este hombre con esa capa puesta, hermano. O muchas veces me la quitaba, pero la traía de arrastras.
Y el Señor pues quiere que dejemos todo atrás, porque cuando Él quiere darnos, hermano, quiere darnos, quiere bendecirnos, pero si nosotros todavía tenemos esa capa de arrastra y no dejamos atrás todo lo del viejo hombre, Él no puede darnos los nuevos. Lo que Él nos quiere dar no se nos puede dar dado, porque aún tenemos cosas de ese viejo hombre arrastrado. Sabemos que el viejo hombre siempre está allí oculto. Nosotros somos los que muchas veces lo dejamos que Él salga a flote. Y cuando vemos que está saliendo a flote, pues analicemos y reprendámoslo, hermano, porque eso es así, porque lo reprendamos y en todas las cosas empezamos a caminar bien, ¿ves? Y nosotros cuando aceptamos al Señor tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Entonces, quiere decir que cuando este ciego Bartimeo, este hombre arrojó aquella capa, tuvo una nueva identidad, hermano. Tuvo una nueva identidad porque se descubrió de aquello. Y el Señor en un momento de una vez les preguntó: ¿qué quieres que te haga? Le preguntó el Señor. Él siempre está dispuesto, el Señor siempre está dispuesto a hacernos a nosotros de nuevo, hacernos darnos lo que nosotros necesitemos, lo que nosotros pidamos. Pero nosotros tenemos que poner en nuestra parte. Muchas veces pues en el pueblo de Dios, hermano, hay personas aún, y así en la iglesia, así como estos hombres que aún siguen arrastrando aquella capa. Lo digo porque yo en esos 3 años pues iba a la iglesia, y a veces los fines de semana, hermano, iba y venía y decían, en aquel tiempo era una iglesia bautista donde asistía, y decían: no, tú no puedes tener un templico. Yo, mira, entonces yo veía todo tan fácil. Entonces me agarraba de eso, y entonces seguía haciendo mis cosas. Todavía iba a la iglesia, pero todavía tenía mis cosas del viejo mundo, pues. Y bueno, yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado, pues, en estos 2 años que nuevamente he estado aquí, porque vivía en su lugar. Me he podido afirmar en los caminos del Señor, y el Señor me ha dado muchas cosas, muchos regalos, hermano. Cuando empezamos a bendecir, a tener esa relación con Dios, Él nos cambia, Él nos ayuda. Vienen las luchas, vienen las pruebas, pero Él nos ayuda, Él es el que nos ayuda y el que nos levanta. Él nos agarra por la mano y nos levanta, hermano. Y bueno, en los ayunos, pues les quería contar que muchas personas, ministros, en ellos maestros, evangelistas, muchas personas me han ungido como evangelista. Y bueno, yo le decía: Señor, todo el que viene, bueno, yo voy a presentar unos ayunos, Señor. Yo le pedí unos ayunos, cuando una vez que yo deseo 8 días de ayuno, yo voy a presentar unos ayunos, Señor. Y yo te voy a pedir que tú me des ese ministerio, si de ti que tú me des ese ministerio, que ese ministerio crezca, le decía yo, Señor. Bueno, yo le presenté estos ayunos al Señor, y le dije: bueno, Señor, estos ayunos son por el ministerio, que crezca, y aún por mi esposa, porque estoy orando por mi esposa. Porque si el Señor me ha dado ese ministerio, pues necesito una persona, mi esposa, me idónea, que me ayude en el ministerio. Pero yo le doy gracias a Dios, pues, porque esos días, hermano, 21 días estuve durante la presencia del Señor tremendo, hermano, que hubieron noches que no dormía. Porque no podía dormir, porque el Señor no me dejaba dormir, a toda hora oraba. Y cuando tenía 7 días, el Señor empezó a mostrar. A los 7 días el Señor empezó a mostrar. Y la primera que mostró, pues, hermano, un grupo de hermanos de la congregación, donde me pedía que lo ungiera, hermano. Y decía que lo ungiera y ora por ellos. Vemos si ahora más tarde, hermano, pues vamos a hacerlo. Si hay el tiempo de hacerlo, Bueno, y cuando tenía 14 días, hermanos, rondeaba el enemigo tras mío y me decía: entrega porque tú no puedes. Entrega porque tú no puedes. Y yo venía y escuchaba aquello, le decía: diablo mentiroso. Decía: claro que sí, porque Cristo me pidió, el Señor me pidió estos 21 días, y 21 días lo voy a hacer, porque 21 días yo le presenté. Yo me sentía bien, hermano, en un momento hubo mareo, en un momento débil, en un momento nada. O sea, que si yo podía seguir los 40 días, sigo, pero yo le presenté 21 días al Señor. No podía seguir, porque eran 21 días, hasta ahí Él me iba a dar la fuerza. Hasta ahí Él me iba a ayudar, hasta esos 21 días. Y en un momento, pues yo les quiero preguntar, hermano, ¿cuántos están orando por sus hijos? ¿Cuántos están orando por los hijos de los demás? Amén.
Hermano, el Señor mostraba un dragón que ha venido fue enviado a un principado desde China, hermano. Y este dragón en la cola arrastraba jóvenes, muchos jóvenes. Y yo venía y pregunté al Señor, ¿qué es esto? Hay muchos jóvenes. Y aquel dragón, hermano, hablaba, y no eran los jóvenes que arrastraba, no eran los jóvenes del mundo, porque decía, estos son míos. Eran los jóvenes, hermano, prácticamente los jóvenes de la iglesia. Hermano, hay que orar por los jóvenes en la iglesia, hay que ayudarlos, hay que aconsejarlos, hermano, porque uno como joven, yo pasé por eso, y uno pues, cuando está en los caminos del Señor de niño, entonces ve aquello del mundo y quiere experimentar aquello. Yo le digo ahora, joven, no hay nada que buscar ahí en ese lugar. No hay nada que buscar en ese lugar, porque ahí lo que hay es destrucción. Y hermano, y el Señor decía, ya ven, Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Y este dragón, hermano, es tremendo, porque los jóvenes que arrastraban eran la mayoría de los jóvenes de la iglesia, hermano. Hay que orar por nuestros hijos, hay que orar por los hijos de nuestros hermanos, hay que orar por los hijos del pueblo de Dios, hermano. Y una oportunidad, estaba en aquel lugar en la hamaca, acostado, eran las 2 de la mañana, y yo me despierto porque el Señor me empieza a mostrar, y Dios mío, ¿qué es esto? Le digo yo, había una buceta, hermano, y en ese momento que ya esa buceta, yo me acerco y yo veo puros guardias, y veo unos guardias muertos, y ¿qué pasa aquí? Le pregunto yo al guardia, el guardia buscó pegarme, pero quedó con la mano levantada, no llegó a pegarme. Y bueno, más adelante yo sigo caminando y me encuentro la misma buceta, pero atravesada metida en medio de una gandola, hermano. Metida en medio de una gandola. Y yo cuando llego a aquel lugar y reviso y me pongo a ver, eran puros niños, hermano. Todos los niños que se habían montado en aquella buceta estaban despedazados. Todos los niños estaban despedazados. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo me agarraba la cabeza y decía, Señor, ¿qué es esto? Y cerraba los ojos y el Señor seguía mostrando. Cuando abrí los ojos, aquello se iba. Cerraba los ojos y el Señor seguía mostrando. Y llegué a una parte donde estaban muchos carros, era como un encuentro, algo así, y toda la mayoría de esos autobuses eran puros jóvenes y niños que estaban en aquel lugar, jóvenes y niños. Y yo en aquel momento vi una hermana, Miriam Castro, entonces yo le dije, mira, vamos a orar antes que todos esos autobuses empiecen a retornar a sus casas, hacia donde van, porque el Señor mostró esto, empecemos a orar por eso. En eso que yo cierro los ojos, hermano, vuelvo a abrir los ojos, ya no estaba en aquel lugar, sino estaba en la avenida Venezuela. Estaba en la avenida Venezuela y yo vengo caminando y encuentro a una hermana de aquí de la congregación, no me acuerdo cómo se llama el nombre, la hermana, la caterita que, la esposa de mi hermano, Joana. Estaba ella ahí y estaba otro hermano, pero yo no vi al hermano quién era. Yo le digo, hermana, no ha llegado nadie. No, bueno, no ha llegado nadie. Bueno, nosotros venimos a orar, le dije. Nos arrodillamos en la avenida Venezuela, no importando si venía en carro o no venía en carro, y empezamos a clamar a Dios. Y en aquel momento empezaron a llegar los jóvenes, y aquellos jóvenes llorando, unos lloraban y otros oraban, pero muchos, hermanos, todo eso se llenó de jóvenes. Y bueno, en ese momento vuelvo a abrir los ojos y habían otros jóvenes administrando a los jóvenes aquí de Venezuela. Esos jóvenes eran de otro país, los jóvenes que estaban este día en Venezuela, y aquellos jóvenes caían administrándoles. Y en una de esas oportunidades miré hacia un lado, hacia la izquierda, y estaba un pastor. Y este pastor, yo lo veo con su corbata, lo veo pastor, y yo me quedo mirando, y en eso se acerca una niña, hermano, como es de tamaño, una niña. Y la niña no le habló, simplemente levantó las manos, y aquel pastor salió largo, como 3 metros, hermano. Y la niña se acercó y empezó a ministrar. Y eran cosas terribles, hermano, lo que el Señor mostraba. Pues yo le decía, Señor, estas cosas, Señor, si nosotros nos levantamos a orar, estas cosas no pueden suceder. Si nosotros oramos, hermano, y dejamos tantas cosas, y empezamos a clamar, el Señor va a hacer cosas grandes, hermano. El Señor muestra que iba a hacer cosas grandes.
Y es tremendo porque muchas veces pues, nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestras casas, cómodos, entonces no estamos viendo, simplemente queremos hablar de política, queremos hablar de tantas cosas. Y el Señor pues nos va a mandar a orar por Venezuela, hermano. Sea quien sea que esté mandando, el color que esté, el color de eso no importa, simplemente el Señor nos pide que oremos por los presidentes, pues, las personas que están ahí en aquel lugar. Y bueno, y yo le doy gracias a Dios pues, por la oportunidad que me da de estar firmemente en su camino, y he empezado a ver las bendiciones y cosas que el Señor ha empezado a dar. Yo le dije al Señor, le decía al Señor, yo este año declaro a toda mi familia para Cristo. Yo este año declaro a mis hijos que sean ministros tuyos, a mis hermanos para Cristo. Y hermano, y no hace mucho tiempo, hace como el jueves exactamente que llovió, estábamos en la casa de mi hermana y mi hermana se paró llorando a las 4, casi las 4 de la mañana. Estaba mi papá, mi mamá, y mi mamá me llamó y yo me paré y me asustó porque para, yo me paré y nos vamos a orar por ánimo. Entonces, bueno, mi hermana se paró a esa hora llorando a recibir a Cristo, hermano. Se paró llorando a recibir a Cristo, pues escuchó una voz que Dios le habló, hermano, pero yo estaba orando y defendiendo al Señor que me muestre qué es eso, porque tiene un tono muy feo, pero le decía, ¿qué estás esperando? Le decía al Señor. Pero en un momento le dijo, solo quedan 3 meses. Y no, eso solo quedan 3 meses, a mí me ha tenido muy inquieto. Y he estado orando, Señor, preguntando, Señor, ¿cuáles son esos 3 meses para qué? 3 meses para qué. Le estaba preguntando al Señor. Bueno, yo le quiero pedir a mi hermano Daniel que lea algo de un libro que me regalaron los pastores hace mucho tiempo. Dice: para nuestro hermano Eber Uray, Dios te bendiga. ¿Cuánto nos regocijamos al saber que has aceptado a Cristo como el Salvador de tu vida? Sigue adelante, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Josué 1:9. Bueno, recuerda, amado, los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Te amamos en Cristo y seguiremos orando a Dios por tu vida. Amén. Tus amigos Freddy y Carmen. Bueno, yo le doy muchas gracias a mis pastores, porque ellos siempre estuvieron allí apoyándome y ayudándome. Esto pasó cuando el Señor empezó a tratar conmigo, y después de eso pasaron 11 meses cuando yo decidí aceptar al Señor nuevamente. Yo lo acepté en aquel momento, pero yo escuchaba las voces de los amigos míos: tú eres loco, que te vas a meter otra vez a eso y todas esas cosas, pues. Y el temor, ese, miren, no salía del lugar que estaba, no salía, escondí porque me daba pena no salir, pero era porque mi persona en aquel tiempo, hermano, yo dirigí muchos jóvenes me seguían, muchos jóvenes, hice tantas cosas malas, hermano, que todos los días le pido perdón al Señor, porque a causa de las cosas que anduve haciendo en la calle, muchas veces muchos jóvenes, 12, 11, 14, 16 años morían, hermano, y me tocaba levantarlos y tirarlos en camionetas, nos tocaba levantar y tirarlos como perros en las camionetas muertos, hermano, porque aún en aquel entonces pues, el gobernador era Orlando Fernández, y él nos buscaba por todas partes para matarnos, haciendo tantas cosas. En muchas ocasiones me cayeron a tiro con muchas ametralladoras, muchas cosas, y yo en mi cuerpo, hermano, para la gloria de Dios no tengo ningún impacto, porque el Señor me libraba. Porque doy gracias a Dios por mi madre, porque muchas veces llegaba y la encontraba rodillada hace 3, 4 de la mañana, rodillando, orando por mí, hasta que yo llegara. Y hermano, pues sus oraciones, las oraciones, hermano, mueven montañas. Las oraciones son las que mueven los músculos del Señor. Y muchas veces tienen 1 año, 2 años, 5 años orando. Sigo orando, hermano, sigo orando que Dios hace la obra. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Yo le quiero decir a mi hermano que lea sobre lo del dragón, porque él fue que lo averiguó. Dice que el dragón chino es un animal mitológico y legendario de China y de otras culturas asiáticas, que dispone de parte de 9 animales. Tiene ojos de langosta, cuernos de unicornio, tiene cabeza de buey, nariz de perro, bigote de bagre, melena de león,
cola de serpiente, escama de pez y garras de águila. El dragón es también la personificación del concepto del yang, que es el masculino en la parte de China, y está relacionado con el tiempo como propiciador de la lluvia y el agua. El dragón es utilizado en el oeste como emblema nacional de China. Sin embargo, el uso dentro del mismo Oriente es raro. El dragón chino manifiesta sensaciones de guerra y dado que el gobierno chino ha querido evitar conflictos, usa un panda gigante ahora como emblema nacional. Bueno, hermanos, ya tiene más o menos el significado que significa el dragón, ¿verdad? Pero sabemos que este dragón simplemente es el mismo diablo que el Señor reprenda, que es el que es uno de los más altos principados que hay de la potestad. Pues yo le quiero pedir a mi hermano Freddy que muestre un dibujo que yo no veo muy bueno, pero el Señor trató conmigo y lo dibujé. Hermano, despojémonos de toda carga. Muchas veces, hermano, no nos podemos mover, no podemos hacer las cosas porque por las cuestiones que se nos presentan en nuestros hogares, no queremos aún asistir a la iglesia, no dejamos muchas veces de orar, dejamos de asistir a tantas cosas que el Señor nos ha llamado y lo hemos puesto a un lado por simplemente tener las cargas, por tener las manos y los brazos pesados, hermano. Dios le bendiga. Amén.